Buenas tardes, profesor. A nosotras con mi compañera Rocío Antifil y quien les habla, Catherine Rodlinger, nos tocó el tema de la inversión y la volatilidad financiera en América Latina. A modo de introducción, podemos decir que la liberación financiera y la apertura del mercado de capitales permitieron atraer la inversión extranjera y expandir la capacidad de financiamiento de proyectos de inversión. Al mismo tiempo, facilitó la difusión de la crisis financiera originada dentro o fuera de América Latina, y en el 90 esto pasó con mayor frecuencia. El modelo de crecimiento y en el nuevo contexto de inversión. Bueno, en el gráfico que vemos en pantalla, la región aceleró su tasa de crecimiento de un 4,8%. Esto fue en el 50, a un 5,7% en el 60 y finalmente de un 5,6% en el 70. Se estima que en esta última hubo un aumento del 25% del PIB. En el año 70, la región comenzó a experimentar un cambio marcado inducido por el modelo sustitutivo y también el primer shock petrolero y la consecuente liquidez financiera internacional dieron un respiro a las economías latinoamericanas, permitiendo financiar la inversión y crecer con endeudamiento. Pero en la crisis de la deuda externa hubo una reversión de los flujos de capitales, donde esto ocurrió un primer impacto regional en la volatilidad de los flujos. Golpeó con fuerza a todos los países, incluidos aquellos que habían iniciado el proceso de liberación y cuyo sector privado se había endeudado en pro de ganancias del corto plazo. En cuanto al cambio estructural, podemos decir que las reformas económicas en América Latina se iniciaron en un periodo de incertidumbre, generada por la turbulencia de la crisis de la deuda externa. Las características que voy a nombrar en este momento fueron de un periodo del 90 al 99. Fue en un proceso de transición producto por varias razones. Primero, para los países que iniciaron las reformas estructurales, principalmente en el 90, que fue Argentina, Brasil, Colombia y Perú, las decisiones se tuvieron que tomar en un periodo de incertidumbre. También las reformas no comenzaron simultáneamente. Primero fue la apertura comercial y luego vino la privatización de los sectores públicos. También, en tercer lugar, tenemos como la evolución de las reformas no fueron lineales, lo que expuso a los agentes económicos a reglas de juego cambiantes. Y también tenemos un inicio de proceso de reforma en el contexto del profundo desajuste del sistema, teniendo que hacer precios relativos y alto grado de estabilidad económica, aprendiendo un manejo financiero que es de corto plazo, que de esta manera se obtuvieron ganancias, pero a largo plazo no fue favorable. Flujos financieros e inversión. Bueno, durante la década del 50 y el 60, las corrientes de capitales de los países en desarrollo estaban atadas al financiamiento del comercio internacional y a inversiones específicas. Bueno, se hizo un estudio donde se han identificado las motivaciones de las diferentes estrategias empresariales que han impulsado estas inversiones. Como primero tenemos la búsqueda de competitividad en industrias dinámicas como la automotriz, la electrónica y la del vestuario. También tenemos la reestructuración y la modernización de las unidades productivas en mercados locales y regionales. También tenemos la profundización de inversiones en sectores con ventajas comparativas naturales, ya sean minerales e hidrocarburos, y también tenemos la adquisición y modernización en sectores de infraestructura con el fin de proyectarse hacia los mercados regionales. En cuanto al mecanismo de transmisión entre las variables de los flujos de capital e inversión, podemos decir que la apertura y la liberación financiera, la variación de los flujos de capitales internacionales incidieron sobre los sectores monetarios y cambiarios, sobre el gasto, pero la forma en que se transmitieron fueron dependiendo de los supuestos del modelo, las diferentes rentabilidades esperadas del origen de los flujos de capitales. En pantalla se muestran dos ecuaciones. La primera es un modelo corto que puede explicar la variación diaria, semanal, mensual en el tipo de cambio, pero para poder completarla agregamos la ecuación referida al mercado de bienes. Con este modelo es posible determinar los mecanismos de transmisión, variación de la tasa de interés interna, expectativa de la devaluación o revaluación, presiones inflacionarias y variación de la demanda, que actúan frente a fluctuaciones de las corrientes internacionales de capitales y que terminan incidiendo sobre la inversión. Tanto el incremento del gasto como la caída de tasa de interés favorecen la implementación de nuevos proyectos de inversión, mientras que la apreciación cambiaria, si bien reduce el costo de los bienes de capital importados, disminuye la expansión. Hasta ahora se ha descrito el mecanismo de transmisión de los movimientos exógenos de los flujos de capital hacia las variables macroeconómicas, que a su vez inciden sobre la inversión. Sin embargo, lo mismo afectan el grado de incertidumbre y la exposición al riesgo de los agentes, siendo inversión. Mientras más profunda sea la crisis y más lenta la recuperación, mayores serán las pérdidas y menor la capacidad de financiar la inversión con recursos propios.
Si a esto se le suma el deterioro de la capacidad de endeudamiento externo e interno o un mayor costo del capital, la recuperación de las tasas de inversión será más lenta que su caída, con lo que el efecto de la volatilidad de los flujos será asimétrico. Bueno, en esta sección se presentan los resultados de la estimación de un modelo econométrico que permite explorar la hipótesis del impacto de la variación y la volatilidad de los flujos de capital sobre la inversión. En la definición de flujos de capital no se incluye la inversión extranjera directa. El resto correspondiente al pago por compra de activos representa transferencia de capital y no formación del mismo. Por lo tanto, tampoco corresponde considerarlo como determinante de la inversión. En los periodos de crisis internas y de shocks externos se produce una caída general de todos los componentes de financiamiento externo. Y es justamente este comportamiento el que deprimiría la inversión. Su signo sería negativo, como el de la volatilidad de los flujos de capital. El modelo considera además dos variables de control, que es la apertura, que se considera una medida fundamental para estimar las exportaciones, al abaratar los insumos y bienes de capital importados. La segunda variable de control considerada es una variable ficticia para la década de 1980 que recoge la depresión. Inducía la inversión durante la crisis de la deuda externa y el proceso de ajuste posterior hasta la recuperación. El modelo estima que por la vía directa de la contracción del financiamiento, una reversión de un 1% del PIB en los flujos de capital reduce un 0,64% la participación de la inversión en el producto regional en el corto plazo. Bueno, podemos concluir que la liberalización financiera y del mercado de capitales permitió atraer la inversión extranjera y expandir en general la capacidad de financiar los proyectos de inversión, pero a la vez facilitó la difusión de las crisis financieras originadas dentro o fuera de América. Estas crisis, que en el transcurso de la década de 1990 sucedieron con mayor frecuencia, interrumpieron repetidamente el crecimiento y el financiamiento, lo que llevó a estudiar con mayor detenimiento el impacto de la inestabilidad de los flujos de capital sobre la inversión. El otro fenómeno estilizado es la alta volatilidad experimentada por las corrientes de capitales externos, diferentes de la inversión extranjera directa. Además de las variables relacionadas con el impacto de la volatilidad del financiamiento externo, el modelo incluye aquellas que normalmente se han considerado como determinantes de la inversión en estimaciones empíricas regionales. Muchas gracias por su atención.